querido don Luis, hermano en el episcopado, muy queridos hermanos y hermanas, me habían asignado el tema de la predicación, las manos de la Virgen María. Pero yo no quisiera pasar la oportunidad de decir alguna palabra sobre las lecturas que hoy nos presenta la liturgia. En la primera lectura no me voy a entretener, porque hablaba de las cualidades del obispo. Ya don Luis y yo nos haremos examen de conciencia si cumplimos estos requisitos que nos apresura y nos apremia San Pablo. Me gustaría decir una palabra del Evangelio porque es un milagro de Jesús del todo particular, porque Él obra el milagro sin que nadie se lo pida. Ayer sería el centurión que pedía que se curara a uno de sus sirvientes, otras veces una madre que pide por su hijo, o alguno de la sinagoga que pide su intercesión. Esta vez dice que Jesús se compadece de una viuda que iba a enterrar a su hijo único. Doble desgracia. Primero la viudedad. En aquella época, pues las viudas no tenían una pensión, no tenían una asistencia de alguna manera, como hoy, nuestro sistema provee. Podían ser cuidadas por sus hijos, pero en este caso su única esperanza, su hijo, acababa de fallecer. Por tanto, la inmensa tristeza de esta mujer, fallecido el marido, fallecido el único hijo, lo que le quedaba era la pura mendicidad. Una vida ciertamente muy probada por el sufrimiento. Y Jesús, no hace falta que nadie se lo pida, se da cuenta y dice dos palabras. A la mujer le dice una palabra que tantas veces necesitaremos y necesitamos escuchar: no llores. ¿Cuántas personas lloran por muy diversas razones? Ciertamente por la muerte de un ser querido, ¿no? Nos conmovemos y nos congojamos por dentro, o por tanto situaciones luctuosas o difíciles. En esos momentos, cuánto reconforta escuchar esta palabra poderosa de Jesús: no llores. Yo estoy contigo, yo soy la esperanza. Pero después de escuchar también esa palabra que dije al difunto: muchacho, a ti te lo digo, levántate. Soy consciente de que me dirigía a una iglesia penitencial, ¿no? La muerte es espiritualmente el fruto del pecado. La muerte espiritual es el pecado. Y Jesús usa una palabra que luego usarán los discípulos para hablar de la resurrección. Resucitar es levantarse. Le está diciendo: resucita, vuelve a la vida. Por tanto, en esta capilla penitencial, el Señor nos recuerda y nos dice: si, como dice el Apocalipsis, tienes nombre de vivo, pero estás muerto, es lugar y tiempo de resucitar, levantarte de entre los muertos, levantarte del pecado. A ti te lo digo, levántate. Pero también este modo de proceder de Jesús es el que ya vimos en la Virgen María en las bodas de Cana. Tampoco nadie fue a pedirle nada a la Virgen María, ni nada a Jesús, pero ella se dio cuenta. Se avecina un drama. No tienen vino. Y ella toma la iniciativa. También una palabra a Jesús y una palabra a los sirvientes. A Jesús simplemente: no tienen vino. Y a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Esta es la palabra que nos dirige el Señor por boca de la Virgen María. Haced lo que Él os diga. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Y esto nos pone ciertamente en posición para meditar estas palabras de la Virgen María y por tanto contemplar las manos de la Virgen María. Providencialmente, cuando leí el correo que me decían que la predicación era sobre las manos de la Virgen,
me encontraba en Lourdes con la peregrinación de enfermos de Burgos haciendo el Vía Crucis. Y el Vía Crucis, si vais allá, veréis que está basado en las manos de Jesús y las manos de la Virgen María. Por eso me pareció todo providencial predicar de las manos de la Virgen en un Vía Crucis en Lourdes, donde el tema son las manos. Las manos que es signo de poder y de creación, la creación que sale de las manos amorosas de Dios. Y también nuestras manos humanas comparten del poder creador de Dios. Además, si nos miramos como seres humanos, curiosamente, uno de los elementos cualificantes del ser humano son las propias manos, que difieren muchísimo del resto de animales, incluso de los primates, la capacidad de hacer pinza, de agarrar, pero es que además nuestro cerebro, la parte sensitiva más desarrollada del cuerpo, es la que corresponde a las manos. Son extremadamente sensitivas, como los relojeros eran capaces de afinar los relojes milimétricamente, como Gregorio Montañés fue capaz con sus manos de plasmar estas fabulosas imágenes, como el cirujano es capaz de guiar el bisturí en una operación de máximo riesgo. Las manos manifiestan lo propio del ser humano. Y por eso hablar de las manos de la Virgen María, vemos que en la iconografía aparecen manos juntas. Son las manos juntas que expresan oración, las manos juntas. Tal vez vemos las manos en el pecho, que manifiestan amor, compasión, dolor. Pero en este caso, Nuestra Señora de los Dolores, pronto, felizmente coronada, aparece con las manos abiertas, los brazos abiertos, signo de acogida y signo de donación. El signo de esos 7 dolores de la Virgen María, que bien conocéis. El primer dolor, la predicción de Simeón. El segundo, la huida a Egipto. Este domingo celebraremos el Domingo de los Migrantes. Jesús y María migrantes a Egipto. El tercer dolor, Jesús perdido en el templo. El cuarto, María encuentra a su hijo camino del Calvario, conforta al hijo. El quinto dolor, la muerte de Jesús. La experiencia sacerdotal en los años en que sirvo como sacerdote o como obispo a la Iglesia es el rostro de las madres cuando están presentes en el funeral de un hijo. Es un rostro inconfundible, un rostro igual en todas ellas, un dolor en lo más profundo de sus entrañas. El sexto dolor, Jesús, bajado de la cruz y entregado a su madre. El Hijo que entrega la vida en la cruz, acogido por María, que nunca le ha dejado. Y el último dolor, la sepultura del cuerpo de Jesús. De las manos de la Virgen María quisiera brevemente describir 4 dimensiones de su vida. Primero, manos que dan vida. Las manos de una madre cuando por vez primera nace el hijo y la matrona coloca a ese hijo en las manos y en el pecho de la madre. En aquella noche de Belén, esas manos que representan a las manos de toda la humanidad acogen al Verbo hecho carne, acogen al misterio de la salvación. Unas manos que arrullan, que acurrucan, que acunan, que consuelan, que calman el llanto. No nos acordamos de ello, pero todos lo hemos experimentado en el regazo de nuestra Madre. La Virgen María, que en los momentos de dolor, de dificultad, de desconsuelo, nos acoge en su seno, esas manos abiertas de la Virgen para abrazarnos en su regazo. Unas manos que presentan al niño en el templo, que lo presentan a Dios, que lo abrazan después de ser extraviado en el templo, que lo llevan de la mano, que lo acarician y que lo bendicen. En esa infancia oculta de Jesús, pues cuántas veces como los niños
se habrá caído, se habrá hecho daño en las rodillas. Y vemos que cuando un niño tiene una caída, un dolor, enseguida identifica a su madre, sale corriendo a ser acogido en esas manos benditas de la Virgen María. Unas manos de vida. Las manos maternas siempre son manos de vida. Un segundo momento, manos en la pasión. Ya lo dije cuando prediqué a la patrona, la Virgen de San Lorenzo, que a mí siempre me parece que la Virgen María a los pies de la cruz no estaría a distancia. Una madre abraza siempre al hijo. Y la Virgen María en la pasión, en cuanto tuviera ocasión, se abrazaría a su hijo en ese encuentro, camino de la cruz, o en ese encuentro en la misma cruz. Cuando dice a San Juan, ahí tienes a tu madre, y a María, ahí tienes a tu hijo. Unas manos que abrazarían el cuerpo roto de Jesús. Unas manos que se llenarían de sangre. Un vestido de la Virgen María que se llenaría de sangre, que comparte la sangre del Hijo. Ella que le dio su carne, su corporalidad, recibe su sangre en la pasión. Ella es impregnada de esa sangre derramada de la nueva alianza para el perdón de los pecados. De qué modo también María nos invita a coger la sangre derramada en la Eucaristía, a abrazar ese sacrificio infinito de Cristo en la cruz, signo de un amor incondicional. Las manos que acogen a Jesús descendido de la cruz y que se une a las manos taladradas de Jesús y que acaricia el costado abierto y que abraza con gran fortaleza el cuerpo muerto de Jesús. Las mismas manos que abrazan a nuestros enfermos, las mismas manos que acarician a nuestros enfermos en los hospitales, a nuestros mayores en las residencias, que acompañan todo dolor y todo sufrimiento, las manos consoladoras de la Virgen María. En tercer lugar, manos de la resurrección, manos en espera. María es la Virgen de la esperanza. Es un dolor que adquiere un sentido, no es un dolor sin sentido, es un dolor en espera, un dolor que aguarda la resurrección, unas manos orantes con los discípulos y después unas manos recogidas en su propia dormición. El día 15 de agosto es un día tan grande en España, ¿no? Se celebra en tantas iglesias, tantas catedrales, la Asunción de la Virgen María en su dormición, con las manos unidas, como entrega definitiva al amor del Padre, glorificada con Cristo en la resurrección, coronada como madre del Rey que reina en la cruz, coronada, como lo haremos el próximo día, por el amor de sus hijos, por el amor de la Santísima Trinidad, rodeada de nuestro corazón, de nuestros mejores sentimientos, coronada por nuestros gozos, por nuestros sufrimientos, por nuestros anhelos, por nuestras dificultades, para que en esa cabeza coronada brille nuestro amor y nuestro agradecimiento. Y por último, manos de eternidad. Las manos de la Virgen María siempre son manos de poderosa intercesión. Como en esa boda de Caná, la intercesión no tiene vino, cuántas veces la Virgen María intercede ante el Padre por nosotros. No tienen trabajo, no tienen casa, no tienen amor, no tienen misericordia, no tienen esperanza. Manos poderosas de intercesión ante el Padre y por último, manos de María unidas para siempre a las manos de Jesús. Manos que crean,
manos que recrean, las manos que salvan, las manos que nos llenan de vida. Quiero agradecer de corazón a esta querida cofradía que me haya invitado a participar en este tiempo de preparación. En España somos 110 obispos, que hoy ha sido de los poquitos elegidos, pues para mí es un motivo de alegría, de honor inmerecido, y además la presencia esta tarde de mi hermano don Luis para acompañarnos a prepararnos espiritualmente a esta coronación de la Virgen María es para mí un motivo de doble gozo. Ese día la agenda me impide acompañaros, pero estaré muy presente de vosotros, os tendré muy presentes en mis oraciones y con vosotros y con el coro de los ángeles me alegraré inmensamente de esta coronación de nuestra Madre bendita, Nuestra Señora de los Dolores. Que así sea.